Bueno chicos, este video que les voy a preparar es para poder ayudarlos a realizar el trabajo de medición mediante la trigonometría. Lo primero que tienen que hacer es ubicar algún objeto o alguna situación en la cual se pueda utilizar. Yo voy a medir la altura de la casa, ¿ya? La altura de mi casa, hasta allá, hasta la puntita, hasta arriba, utilizando la trigonometría. Eh, para ciertos casos, ¿cierto? Si aquellos que tengan o dispongan de alguna wincha de medir pueden utilizarla, pero aquellos que no dispongan de alguna pueden utilizar el método que voy a mostrarles ahora, que es utilizando los pies, ¿ya? Entonces voy a posicionarme aquí en la base, ¿cierto? En la esquina de la casa, ¿ya? Donde se muestra el ángulo de 90. Voy a posicionarme aquí y voy a comenzar a medir, a contar mis pasos hasta llegar a una cierta situación, ¿ya? Aquí tengo 2 pasos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pasos. Voy a llegar hasta aquí, voy a hacer una marca, ¿ya? Hasta aquí. Entonces, a partir de esta marca, yo me paro sobre esta marca y voy a mostrarles, ¿ya? La aplicación, ¿cierto? Angle Meter. Esta aplicación nosotros la vamos a utilizar para poder calcular el ángulo de elevación que tendremos a partir de nuestra vista hacia la punta de la casa, ¿ya? Voy a posicionarme aquí, allí, ¿cierto? Estaría en cero, ¿ya? Y al momento de yo elevar la vista, el ángulo que se muestra en la aplicación va a ir cambiando, ¿ya? Entonces voy a estar aquí, ¿cierto? Levanto la vista hasta poder ver, ¿cierto? En conjunto con el celular, la punta de la casa y le voy a dar un pause a la aplicación y al momento de pausarlo, la aplicación me va a quedar fijo en el ángulo que quedó marcado. Ese sería el ángulo de elevación, que en este caso me muestra 37 grados. ¿Ya? Ahora voy a hacer una pausa en el video, voy a mostrar un proceso matemático para poder llegar al cálculo y determinar cuánto sería la altura de la casa. Bueno, aquí continuamos desarrollando el problema, que es la medición de la casa. Para ello voy a hacer un bosquejo de lo que estábamos realizando allá afuera, el proceso de afuera, aquí mediante un bosquejo matemático solamente. Ahí tenemos un triángulo rectángulo y las partes de este triángulo estarían conformados con parte de la altura de la casa, ¿ya? La distancia a la cual yo me encontraba, que eran 12 pies. Y el ángulo de elevación, que eran 37 grados. Ahora, nosotros deseamos saber la altura de la casa, por lo tanto nos interesa esta medida, ¿cierto? Del triángulo rectángulo. No nos interesa saber esta otra parte, ¿ya? Ahora, este lado que mide X no es la altura completa de nuestra casa, dado que este ángulo de medición de 37 grados, ¿ya? No se encuentra en el piso, sino que se encuentra a la altura de nuestra cabeza, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer un bosquejo de donde yo me encuentro, observando con un ángulo de elevación, ¿ya? Ahí. Y para que sea la altura total de la casa, debería de agregarle la altura mía, ¿cierto? Yo aproximadamente mido 1,68, aproximado, 1,68 m. 1,68 metros. Ahora, para poder desarrollar la altura completa de la casa, lo que yo tengo que hacer es sumar esta altura que yo calcule mediante la trigonometría y, ¿cierto?, sumarle la altura mía para obtener la altura total de la casa. ¿Ok? Entonces, matemáticamente lo que vamos a hacer es aplicar la trigonometría
para poder calcular este lado que nos falta en el triángulo rectángulo. Y después le sumamos la altura de mía, ¿cierto? 1,68 m. Como nosotros estamos realizando todo a partir de medida de pies, ¿cierto? Medí con la distancia desde la pared hasta donde yo me encontraba, eran 12 pies. Habían 12 pies de distancia. Entonces todo lo que yo obtenga del triángulo al principio van a ser en pies, ¿cierto? Medida de pies. Esa va a ser mi medida. Por lo tanto, para poder aplicarlo a la trigonometría, voy a tener que desarrollar todo esto a partir de pies, y cuando necesite determinar la medida real, lo voy a transformar en metros. Bueno, ahora, la parte del triángulo que yo dispongo son ángulo de elevación, 37 grados. Voy a poner por este lado. Ahí tenemos ángulo 37 grados. También tengo un cateto, ¿cierto? En este caso, como este cateto se encuentra al lado del ángulo, sería cateto adyacente. Entonces voy a poner aquí K, cateto adyacente, equivale a 12 pies. ¿Ok? Luego tenemos este lado que también sería un cateto, y como se encuentra al frente del ángulo de 37, entonces este lado que está aquí sería un cateto opuesto. Entonces tenemos aquí cateto opuesto. Esto sería X, ¿cierto? X pies. No sabemos cuánto mide esa altura, y es lo que necesitamos calcular mediante la trigonometría. Como yo dispongo de los datos de cateto adyacente y cateto opuesto, entonces la trigonometría me dice que necesito utilizar la función tangente. La función tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Nosotros ya sabemos cuál es el ángulo, que sería 37 grados. Entonces aquí en el ejercicio sería, voy a correrlo un poco más arriba. En el ejercicio tendríamos tangente de 37 grados es igual a cateto opuesto, que sería X, dividido en cateto adyacente, que es 12. Ahí está. Ahora que ya encontramos la fórmula necesaria para poder calcular este lado que nos falta del triángulo, vamos a despejar la incógnita X como si fuera una ecuación. Este 12 que está dividiendo, le aplicamos el inverso multiplicativo, ¿cierto? Multiplicamos por 12 ahora, y quedaría de esta forma: 12 por tangente de 37 grados, ¿ya? Igual a X. Tenemos esa expresión de aquí. 12 por tangente de 37 grados es igual a X. Calculamos cuánto es tangente de 37. Tangente de 37, ¿cierto? En un cálculo aparte es igual a 0,7535 y muchos decimales más. Nosotros vamos a realizar todos estos cálculos aproximados. Entonces vamos a aproximar con un solo decimal. Vamos a realizar un corte aquí y analizamos el decimal que viene después del corte. Como este número de aquí es 5, entonces al decimal anterior se le tiene que sumar un 1. Y por lo tanto la tangente de 37 grados quedaría como 0,8. ¿Ya? 0,8. Y este es el resultado, lo vamos a poner aquí. Entonces tendríamos 12 por 0,8 es igual a X. ¿Ya? Tendríamos ese resultado. Luego realizamos la multiplicación entre el 12 por 0,8, nos da 9,6. ¿Ya?
9,6 sería X. Este lado que está aquí. ¿Ya? Voy a acercarlo un poquito más. Este lado que está aquí del triángulo mediría 9,6 pies. ¿Ya? Porque como las medidas de este triángulo estaban en pies, entonces hacia arriba habrían 9,6 pies. Desde este punto hacia arriba. ¿Ya? Serían 9,6 pies. Pero ahora lo que nosotros tenemos que hacer es una transformación. Ahora ya las medidas, para poder llevarlo a las medidas reales, tienen que ser medidas reales. Por lo tanto, yo voy a medir mi pie con una regla, por ejemplo, y voy a determinar cuánto mide uno de mis pies. ¿Ya? En mi caso, uno de mis pies mide 30 centímetros. Entonces, esto es aproximado. Bueno, entonces sería si un pie, vamos a ponerlo por aquí, un pie es de 30 centímetros, ¿cuánto valen 12 pies? ¿Y cuánto vale 9,6 pies? Aquí no nos interesa mucho esta distancia, nos interesa más la altura, ¿cierto? Por lo tanto, voy a calcular cuánto serían 9,6 pies. ¿Ya? 9,6 pies. Lo único que nosotros tenemos que hacer es multiplicar 9,6 por 30, dándonos un total de 288 centímetros. ¿Ya? Habrían 288 centímetros hacia arriba. Y si ahora esto lo transformamos a metro, esto sería igual que 2,88 metros. Entonces, hacia arriba, voy a bajar un poquito, esta parte del triángulo mediría 2,88 metros. Pero le tengo que agregar mi altura, que es 1,68. Realizando esa suma, ¿cierto? La suma que es de 2,88 más mi altura, que es de 1,68, nos da un total de 4,56. 4,56. Estos son los metros que mide de altura mi casa. Obviamente, todos estos cálculos que están aquí están siendo aproximados, ¿ya? Dado que desde un principio nosotros estamos realizando este ejercicio de forma aproximada. Desde cuando comenzamos a medir con los pies, luego cuando aquí calculamos de forma aproximada la tangente, ¿ya? Y después cuando aquí realizamos bueno, todos estos cálculos, ¿cierto? Fueron de forma aproximada, ¿ya? Yo midí mi pie, ¿cierto? Aproximadamente unos 30 centímetros. Por lo tanto, todos estos cálculos son aproximados y por lo mismo, ¿ya? La casa mediría aproximadamente, vamos a poner aquí, voy a poner un poquito más arriba, altura de la casa aproximadamente mide 4,56 metros, ¿ya? Y eso sería todo el problema, chicos. Aquí se encuentra todo, ¿ya? Todo el problema. Ahí. Y bueno, eso sería todo, ¿cierto? Una casa más o menos mide eso, ¿cierto? Uno lo puede comprobar si realizaran las medidas mediante una wincha de medir desde la punta de la casa de arriba, ¿cierto? Desde arriba, y tira la wincha hacia abajo y toma la medida, podría comprobar realizando, ¿cierto? Este proceso, ¿ya? También la otra forma de poder comprobar todo esto es mediante un ejercicio un poco más básico. En vez de medir una casa que es muy alta, medir un poste, por ejemplo, que sea más pequeño, o un árbol que tengamos nosotros en nuestra casa que sea más pequeño y que sea más fácil de medir,
y poder comprobar todos nuestros cálculos, ¿ya? Obviamente, para que todo este proceso sea más exacto y más preciso, todos nuestros cálculos que hicimos aquí tienen que ser de forma exacta y precisa. Y si nosotros realizamos todos esos procesos de forma exacta, entonces nuestro resultado final estaría exacto, ¿ya? Por eso nosotros, como realizamos procesos de forma aproximada, todos nuestros resultados resultaron ser aproximados, ¿ya? Pero son medidas que se le aproximan mucho a lo que es realmente. Y eso sería todo, chicos, ¿ya? Espero que el video les haya gustado. Cualquier consulta que tengan pueden realizar sus comentarios mediante el YouTube, mediante el WhatsApp de forma personal para aquellos que son los estudiantes míos. Y eso sería todo. Nos estaremos viendo en clases y adiós. Cuídense mucho.